Buenas noches con todos. Muchísimas gracias a Alex Academy Perú por la invitación. Para mí siempre va a ser un honor y un gusto venir a dictar este curso, sobre todo porque vamos a compartir conocimientos y experiencias a fin de que todos aprendamos cómo tenemos que tramitar un proceso de alimentos y cuáles son las últimas modificaciones que ha dictado respecto a estos procesos. Entonces, ¿puedo iniciar? Voy a Sí, compartir pantalla de mis diapositivas. A ver, ¿dónde están? Ya. ¿Me avisan si se logra ver? sí, doctora, sí se puede ver. Ya. ¿Sí está bien? ¿O lo pongo en F5? Sí, en F5 sería. Mm. Bueno, no puedo ponerlo, lo dejo así mientras carga mi computadora. Bien, vamos a iniciar. Voy a hablarles sobre las modificaciones en procesos de alimentos para niños, niñas y adolescentes, lo que significa que vamos a hablar netamente del proceso único que está regulado en el Código de Niños y Adolescentes y también en el Código Procesal Civil. Esta norma, esta ley 31464, se ha publicado el 4 de mayo de 2022. Ha realizado varias modificaciones en el Código Procesal Civil, como también en el Código de Niñas y Adolescentes. Estas modificaciones son muy innovadoras, podría decirse, dado que nos permite dar celeridad al proceso. Y también al juez se le ha brindado una facultad de tener un rol más activo como director del proceso que es, ¿no? Eso va a permitir que se tome medidas para determinar realmente, o al menos lo más cercano que se pueda, a las posibilidades económicas del demandado, a determinar cuál es su realidad económica, para de esta manera fijar una pensión razonable para la niña, niño y adolescente, sin perder en cuenta que el juez tiene un deber, que es mantener su imparcialidad. Entonces tenemos que tratar de tener siempre presente que tenemos que aplicar el interés superior del niño para fijar una pensión acorde a sus necesidades, pero al ser nuestro rol de directores, de investigar más sobre la capacidad económica del demandado, de esta manera conoceremos la realidad del demandado y podremos fijar una pensión acorde. Como les dije, no tenemos que tratar de tampoco sobrepasar, tenemos estos límites, tenemos que tener un buen criterio, analizar caso por caso para no perder este deber que tenemos que cumplir de ser imparciales. Para continuar, vamos a recordar algunas ideas principales del proceso de alimentos, ¿no? ¿En qué consisten los alimentos? Los alimentos no solamente es lo que vamos a ingerir o consumir, sino también comprende lo que es recreación, educación, vestimenta, salud, movilidad. Ahora que estamos en esta nueva forma de la educación, tiene que comprenderse no solamente los útiles escolares o el uniforme escolar o el pasaje escolar, sino también ya los costos del internet, el celular, la computadora, la laptop. No todos los hogares pueden acceder a ello, pero considero que el internet al menos sí tiene que ser incluido como un concepto dentro de la pensión de alimentos, porque se necesita, ya se está aplicando, los estudiantes acuden al colegio y también les dejan tareas virtuales que tienen que practicar. Y eso es parte de los alimentos que tienen que recibir y va a permitir realizar su formación, tanto material como espiritual. Los alimentos tienen que ser lo necesario para garantizar la subsistencia del ser humano. Como menciona en una parte de la diapositiva,
Sus objetivos son tanto material como espiritual. Dentro de lo material, los alimentos, la vestimenta, y lo espiritual, la recreación, la educación, ¿no? Aquí también falta considerar los gastos de salud, ¿no? Pueden ser escuchado algunas veces en algunas audiencias que los demandados dicen, salud, no, ¿por qué? No debería ser considerado entre la pensión de alimentos. El niño tiene un SIF, ¿no? Es correcto, el gobierno brinda un seguro integral de salud para todos los ciudadanos, ¿no? Pero eso no es óbice o no exime al demandado de que de esa manera no va a otorgar una pensión de alimentos. Se puede merituar, sí, al efecto de regular, porque definitivamente este niño no está desamparado en temas de salud. Pero si es que el papá está en capacidad de otorgarle un mejor seguro, ¿no? ¿Por qué no otorgar una pensión razonable si es que papá tiene esa capacidad de brindar a que su hijo pueda acudir a una clínica o pueda acudir a un médico particular o gozar de otro tipo de seguro privado? Recordemos también el trámite de un proceso único. Se plantea la demanda, se da un plazo para contestar la demanda, luego de ello, dentro de 10 días, se fija la audiencia y en ese acto de audiencia se emite su sentencia. Tienen para apelar 3 días y ahora con la novedad de esta modificación, la apelación es sin efecto suspensivo. Antes las apelaciones eran con efecto suspensivo, eso lo vamos a desarrollar casi al final de esta disertación. Ingresemos a las principales modificaciones, que es el tema central de esta ponencia. Lo he separado en ítems. El primer ítem es la postulación en el proceso. Antes de esta modificatoria, incluso antes de la pandemia, básicamente me voy a referir al punto 2020, marzo 2020, y esta modificación sale en mayo 2020. Las demandas se presentaban a través de mesa de partes física, ¿no? La demandante o su abogada acudía a la mesa de partes física con su formulario físico, con todos sus medios probatorios, y los presentaban a través de mesa de partes. Con la pandemia se ha implementado una mesa de partes electrónica. ¿Qué significa? Que a través de una página web, la demandante o su abogada puede ingresar la demanda y automáticamente en el sistema del Poder Judicial nos va a aparecer como una demanda pendiente de calificar. También hay otra novedad de que existen formularios. Usted puede acudir al Poder Judicial, a mesa de partes, y pedir que le entreguen unos formularios que son gratuitos, donde ya existen casilleros específicos para llenar. Es muy fácil llenado, de pronto pueden solicitar una pequeña orientación del llenado, donde la mamá representante del menor, de la niña, niño o adolescente, lo llena a mano, no hace falta firma de abogado, y lo presenta en mesa de partes. O si no, lo puede imprimir desde la página web del Poder Judicial, lo imprime y lo ingresa por mesa de partes electrónica. Esas son las novedades que nos ha traído esta pandemia y el Poder Judicial lo está aplicando, y también el gobierno ha emitido esta ley 31.464, donde se está ya implementando y aplicando hasta el día de hoy. Tengan que recordar que ni bien esta ley se está emitiendo ahora en mayo de 2022, pero sin embargo, las personas que los abogados conocen que en junio 2020, porque la pandemia inicia en marzo de 2020, nos agarró a todos desprevenidos, no utilizábamos positivamente las herramientas del Internet. La pandemia trajo muchas consecuencias negativas para la sociedad, pero también trajo este tipo de fortalezas, ¿no? Que el Poder Judicial, todo el sistema de justicia se vio obligado a generar todas estas plataformas virtuales que ahora están siendo de mucha utilidad. Entonces el gobierno, el Poder Judicial, a través de su Consejo Ejecutivo, emite una resolución administrativa, que es la 167/2020, donde aprueba la Directiva 7/2020, denominada Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de Alimentos para Niña, Niño y Adolescente.
Entonces, desde junio de 2020 ya estamos aplicando estas modificaciones. Claro, ha habido ciertos cambios, sí, trascendentales que no están contenidos en esta directiva, pero ahora eso era solamente una directiva. Ahora ya tenemos una ley que ha modificado nuestras normas, nuestros códigos procesales civiles, nuestro código de niños y adolescentes. Otra novedad que nos trae esta ley es que las partes deben presentarnos al momento de iniciar su demanda o contestación sus correos electrónicos y sus celulares. A través del correo electrónico se le facilita el link para que ellos puedan ingresar a la audiencia virtual. Las audiencias se realizan a través de la plataforma de Google Meet. Y sus celulares, en caso para realizar coordinaciones o en caso que tengan problemas para conectarse, nosotros llamamos o ellos nos llaman para decirnos cuáles son sus inconvenientes, por qué no están ingresando a la hora pactada y nosotros podamos brindar alguna solución alternativa para que ellos puedan ingresar. La idea es garantizar la asistencia de todos, ¿no? Estas audiencias virtuales nos permiten que desde cualquier lugar las personas como sus abogados se pueden conectar, ¿no? Las personas desde sus domicilios o muchas veces su centro de trabajo y los abogados desde sus oficinas. No olviden que a pesar de realizarse, que sea virtual una audiencia, se tiene que mantener la solemnidad que invoca tal acto procesal. La parte demandante, de conocer el estado laboral del demandado, tiene que informarnos. Tiene que decirnos si es un trabajador dependiente, es decir, si trabaja para una empresa, se gana, está consignado en una planilla de remuneraciones, o en todo caso es un trabajador independiente. Esa información es muy importante porque de ahí el juzgado va a tomar ciertas medidas que también más adelante les voy a explicar. También es importante que la parte demandante nos adjunte la partida de matrimonio, perdón, la partida de nacimiento. Esto nos sirve para nosotros verificar el entroncamiento familiar, ¿no? Verificamos que la madre que presenta la demanda en representación de su hijo lo haya reconocido y también verificamos que el papá también haya declarado al niño o niña como su hijo. La novedad que trae esta ley es que si es que la parte demandante no lo hace, el juzgado puede pedir a la RENIEC nos facilite esta partida de nacimiento. Estamos trabajando para que tengamos ya una conexión directa con el RENIEC, donde nosotros simplemente hagamos una consulta y podamos imprimir la partida de nacimiento, ¿no? A través del sistema. Al momento se está implementando, algunos juzgados ya lo tienen y están, particularmente en el mío, estamos a la espera de ello, ¿no? Pero se va a lograr, es cuestión de esperar algunos meses nada más. Sin embargo, las partes lo están presentando. Y cuando no tenemos ese acceso, lo que estamos haciendo es remitir oficio a la municipalidad que corresponde para que nos remitan las partidas de nacimiento, lo cual con los casos que nos han llegado hemos logrado obtener esta partida de nacimiento. Y también esto es relevante porque existen personas vulnerables que no tienen acceso a obtener una partida de nacimiento de su hijo y por ello se ven frustrados sus pretensiones de poder incoar un proceso de alimentos y sobre todo que su niña hasta el momento no está gozando de una pensión que le permita solventar sus necesidades, como por ejemplo, las mujeres. Todos sabemos que cuando una mujer tiene un niño de 3 años que se encuentra en un penal, se queda, ¿no?, con este pequeño hasta que cumpla los 3 años. En esos casos, estas mujeres están privadas de su libertad y no pueden acudir a una municipalidad a tramitar la partida de nacimiento. Es allí donde interviene el Poder Judicial con las facultades que le ha conferido la ley para que nosotros podamos solicitar a la municipalidad que corresponde, le brindamos el nombre de la niña o el niño, la fecha de nacimiento y nos remitan la partida de nacimiento a través también de todo de vía electrónica, ¿no? Lo ingresan a través de la mesa de partes electrónica. Por eso les digo que eso es una novedad también importante, ¿no? Antes estas mujeres quizás se les veía negado su acceso a la tutela, ¿no? Consideraban de pronto un poco, se sentían ignoradas, ¿no?, frente al Poder Judicial.
porque no podían acceder a ello, porque el Poder Judicial les requería que sí o sí tienen que adjuntar la partida de nacimiento, y a veces quizás tampoco tendrían el dinero para tramitarlo, ¿no? Otro novedad de esta ley es que cuando existan omisiones subsanables, el juzgado no va a declarar inadmisible la demanda o improcedente la demanda, sino vamos a admitir la demanda, vamos a dictar el auto omisorio, pero vamos a contener un requerimiento para que presente o subsane la omisión, ¿no? Y eso también se aplica para que el proceso avance, porque la idea es que se admita y a los 10 días se esté llevando a cabo su audiencia, y en esa audiencia se esté emitiendo su sentencia. Como les mencionaba, se ha tratado de simplificar el proceso único de alimentos a fin de que no se espere meses para que la mamá o el papá obtenga una pensión de alimentos, porque los alimentos, recordemos, están directamente relacionados al derecho de la vida de una persona, a su desarrollo integral. Si nosotros privamos a un niño, niña, adolescente de sus alimentos, significa que también estamos privándole poco a poco de su vida, porque su subsistencia está en riesgo. Y la obligación de proveer alimentos es de la mamá y también del papá. Entonces son los padres los llamados a acudir, tienen el deber, la obligación legal de proporcionar alimentos a sus menores hijos. Entonces, estos cambios están dirigidos a eso, a brindar mayor acceso y sobre todo celeridad para que se obtenga de manera pronta una sentencia. También el auto omisorio contiene una asignación anticipada de alimentos. En el mismo auto omisorio dictamos una asignación que generalmente no es cumplida, ¿no? Pocos son las personas que presentan a su contestación el depósito judicial de la asignación. Normalmente no lo hacen, pero también es positivo porque en caso que sean trabajadores dependientes, ya estaríamos enviando la orden para el descuento provisional de la pensión de alimentos, ¿no? Continuamos. Como les mencionaba al inicio de la disertación, esta ley lo vuelve el juez más activo, le da más facultades. Incluso con la modificación del artículo 564 del Código Procesal Civil, el juez como director de proceso va a tener varias facultades. Antes, estos pedidos eran impulsados por la parte demandante. Actualmente, el juez lo puede hacer de oficio. Una vez que el juez lee la demanda y puede advertir, por ejemplo, que el demandado es un trabajador dependiente, tiene que solicitar información a su centro de trabajo para que nos informe sus remuneraciones, sus ingresos, sus gratificaciones o cualquier ingreso de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral que tiene el demandado. Esto va a permitir a una decisión justa para el alimentista y también para el demandado. Cuando la empleadora nos remite la información, nos informa qué cargo ocupa, cuándo fue su fecha de ingreso, si es un trabajador 276, si es un trabajador 728 en el régimen de la actividad privada, o es un trabajador CAS provisional, si tiene la condición de permanente, o es un contratado, ¿no? Tiene un contrato temporal por suplencia, infinidad de contratos que existen. Y eso va a dar un panorama al juez al momento de poder fijar la pensión de alimentos. Otra facultad es que el juez puede averiguar el patrimonio que tiene el demandado. Para esto recurre a registros públicos, a SUNAR, quienes nos van a informar los bienes muebles o inmuebles que posee. Ahora, también tenemos que reconocer que existe una conducta dolosa por parte de los demandados, quienes
no tienen bienes, muebles o inmuebles a su nombre, sino lo tienen a nombre de otras personas, quizá, ¿no? Es solamente una idea. Ha existido algunos casos así, pero nosotros partimos de que es allí donde tiene que ingresar la labor de investigación del juez para encontrar informes favorables a los alimentistas. Otra facultad que también se tiene es que podamos solicitar las declaraciones de ingresos que realizan ante la SUNAT. Esto está aplicado para los trabajadores independientes que tributan, ¿no? Sus rentas, renta cuarta, renta quinta, renta tercera, ¿no? De todos los ingresos que perciben. Pero también tenemos que ser realistas que en nuestro país un gran sector no tributa. Entonces, cuando mandamos el informe a SUNAT, SUNAT nos informa que el demandado con ruta no registra ingresos y no declara ingresos, ¿no? Ante ese escenario, el juez cada vez se ve más limitado de saber cuánto puede fijar de pensión. Si logramos obtener una buena información del centro de trabajo, además tiene bienes muebles, tiene bienes inmuebles, además vemos que tributa, tiene muchos ingresos de sus empresas o de su propio trabajo, para nosotros eso nos da un mayor panorama y poder fijar una pensión acorde a la necesidad del alimentista. Pero ¿qué pasa cuando no sucede ello, no? Cuando no trabaja en un centro bajo planilla, cuando SUNAT nos informa que no tiene ningún bien, que no posee patrimonio, cuando no tiene declaraciones ante la SUNAT, es un trabajador independiente o informal, y ante ello estamos a veces atados y tenemos que aplicar otro tipo de parámetros para fijar una pensión de alimentos, ¿no? También faculta de que el juez mande oficio al RENIEC y nos informen si el demandado tiene otra carga familiar, si ha declarado otros hijos, ¿no? Eso también es importante porque a veces también existe un principio de la buena fe de la parte demandante, quien tiene que, si es que lo conoce, informarnos si es que el demandado tiene otra carga familiar, pero a veces desconocen, puede ser que desconozcan, a veces pierden contacto con el demandado y las mamás asumen pues la obligación solas durante mucho tiempo hasta que ya las necesidades se incrementan o de pronto las obligaciones de la demandante también se incrementan y ellas sienten que ya no pueden solas solventar las necesidades de sus niñas o sus niños. Es ahí donde, bueno, se acuerdan del demandado y lo demandan, ¿no? Pero para eso ha pasado muchos años y no saben su realidad, su situación personal o económica del demandado y desconoce. Entonces nosotros podemos de oficio mandar oficio a la RENIE y que nos informen si el demandado posee otros hijos, ¿no? Y de esa manera graduar prudencialmente la pensión de alimentos. Otro punto que quisiera también compartir, ¿qué pasa, como les decía, cuando no tenemos esta información? Lo que se está aplicando en los juzgados es presumir que todo ciudadano adulto que pertenece a la población económicamente activa, por lo menos gana una remuneración mínima vital, que actualmente asciende a 1.025 soles. En base a ello, nosotros calculamos la pensión de alimentos para la niña, de acuerdo también a la edad de la niña, a la situación especial de la niña, ¿no? O adolescente también. Tenemos que determinar caso por caso de acuerdo a la salud. Son muchos ítems que se evalúan, ¿no? La edad, en qué colegio estudia, en su seguro de salud, qué más vemos, de pronto tiene una discapacidad o una enfermedad, ¿no? O una condición especial, ¿no? Que aplique en ella. Nos ha tocado casos de niños que tienen retardo, ¿no? Tienen retardo, o niños que necesitan tratamiento psiquiátrico, psicológico, que van a terapias. Como le digo, no podemos, al momento de dictar una sentencia, tenemos que ver caso por caso la situación de cada alimentista y también de cada demandado, ¿no? Cada uno es una realidad y tratamos de equiparar ello y fijar una pensión lo más razonable. Continuamos.
Otra modificación que también ha traído esta ley, como les decía, esto ya estaba siendo aplicado con la directiva en el año 2020, pero ya ha sido elevado a ley. Nosotros notificamos al demandado en su domicilio real, de preferencia en el lugar que nos indica la demandante, y también al domicilio que aparece en su ficha RENIE, que es lo que ha declarado el demandado al momento de registrarse entre estos registros, a la casilla electrónica de su abogado, de conocerlo. Y la novedad es que también se envía a correo electrónico y servicio de mensajería instantánea. ¿Quién hoy no tiene WhatsApp? ¿No? ¿Quién no posee un celular con internet y con WhatsApp? Y incluso podríamos decir que el WhatsApp ha desplazado los correos electrónicos y se vienen quizás más formas de notificar a los demandados, quizá a través del Facebook Messenger o el Telegram, ¿no? Que también todos están instalándose en sus celulares. Este cambio ha sido positivo. Y les cuento como experiencia que hemos tenido, con la pandemia, muchos han migrado y se han ido a otras ciudades. Y hemos logrado notificar demandas o contactarnos con los demandados para sus audiencias a través del WhatsApp. He llevado audiencias con demandados en otros países incluso, que quizá eso no se hubiera realizado si es que no existiría esta facultad de notificarlos vía WhatsApp, notificándolos a sus domicilios reales que tienen en Perú, ellos domicilian en el extranjero, ¿no? Y nunca iban a tomar conocimiento de su demanda. Nos llamándolos por WhatsApp, les hacíamos conocer que tenían una audiencia y bueno, menos mal las partes convinieron, concilian siempre en fijar una pensión de alimentos para sus hijos, ¿no? O también hemos tenido casos de demandados que se encuentran en comunidades alejadas, ¿no? Y ellos dicen, venir hasta Tacna, que es donde me encuentro, para llevar a cabo su audiencia, implica tiempo, gastos y dejar su trabajo, ¿no? Y al momento que nosotros hemos llegado hacia ellos, a través del WhatsApp o videollamadas, eso ha facilitado mucho para los procesos. Nos hemos ahorrado en logística, en tiempo, y sobre todo lo más importante es que se vieron, conversaron y conciliaron, y se fijó inmediatamente una pensión de alimentos. Eso es lo positivo que debemos rescatar. Pero ojo, la notificación por WhatsApp no es la regla general. La regla general es que se notifique a su domicilio real. Y adicionalmente nosotros, si es que conocemos, si es que la parte demandante nos hace conocer el número del demandado, nosotros procedemos a llamarlo. Siempre garantizando el debido proceso y sobre todo el derecho de defensa que también tiene el demandado. Como les decía, nosotros, les voy a mostrar más adelante unos videos donde nosotros tenemos que saber perfectamente quién nos está contestando la llamada, quien está recepcionando el mensaje de WhatsApp, sea realmente el demandado. Entonces, nosotros primero certificamos o preguntamos al señor, ¿no? Si es él, ¿no? Muchas veces, no nos ha pasado casos donde no sean, pero a veces también sucede que los números que nos proporcionan a veces no son de ellos, sino son de sus hermanos o de sus padres, ¿no? Nos ha pasado también esos casos. Pero ha sido positivo el uso de esta mensajería instantánea porque ha sido más fácil contactarlos. Incluso algunos demandados viven en casas alquiladas, se van mudando constantemente y ellos piden expresamente que se los notifique vía WhatsApp, ¿no? Vía WhatsApp y mensajería, que ellos están más atentos a ello, ¿no? Quizás más adelante se amplíe, como lo mencionaba, para otro tipo de aplicativos, ¿no? Que sean como el Facebook, porque a veces las demandantes tampoco conocen ni su domicilio, no conocen su número WhatsApp, de pronto los puedan, pero sí tienen Facebook, ¿no? Y por Facebook de pronto se les pueda ubicar a los demandados. Tratemos de siempre encontrar la manera para que el demandado tome conocimiento y pueda ejercer su derecho de defensa y sobre todo tenga la oportunidad de ser escuchado y también llegar a un acuerdo con la demandante antes de iniciar la audiencia, ¿no? Hablando de la audiencia, ¿cuáles son las reglas que está trayendo esta modificación de la ley? El juez
puede realizar la audiencia única de manera presencial o virtual. Eso es cierto. Normalmente la estamos haciendo virtual, pero si la parte demandante no sabe el uso de los medios tecnológicos, o el demandado no tiene quizás el acceso al internet, o no tiene un celular, o no conoce del Google Meet, puede acudir al juzgado a presentarse para las audiencias. Las audiencias son presenciales o virtuales, a elección de las partes. Y en estos casos se tiene que aplicar siempre el principio de oralidad, la concentración, que es lo que les decía, que se reduzcan los actos procesales, la celeridad y la economía procesal. Concentración. Nosotros ya en las audiencias estamos declarando, en caso que no conteste la demanda, rebelde en ese acto y continuamos con la audiencia. O en todo caso, calificamos en ese acto la contestación y en ese instante inmediatamente se le corre traslado a la parte demandante de la contestación que ha presentado el demandado. Se le concede un tiempo prudencial para que ella revise los recaudos, como los medios probatorios que presenten, para que luego ellos inicien oralizando su teoría del caso. Segundo, el juez declara la inadmisibilidad de la contestación de la demanda cuando no cumple con los requisitos solicitados en el auto emisorio. Puede disponer que el demandado subsane estas omisiones advertidas en un plazo que no exceda la fecha de la realización de la audiencia. En caso de no hacerlo, lo declara rebelde y el proceso continúa. Otra regla: sin perjuicio del previo traslado a la parte procesal contraria en caso de duda respecto a la producción, admisión o conducencia o eficacia de los medios de prueba, rige el principio favor probación. Eso significa que siempre tenemos que tratar de que existe un artículo del 196 del Código Procesal Civil que establece que todo hecho que se afirma tiene que ser probado. Entonces, para el momento de calificar estos medios probatorios, tenemos que tratar de admitirlos si es que va a ayudar al proceso, si va a favorecer el proceso de las partes para probar sus teorías del caso. Si la parte demandada no concurre a la audiencia única, pese a haber sido debidamente notificado, el juez emite sentencia en el mismo acto atendiendo a la prueba actuada. Si ninguna de las partes concurre a la audiencia y existen los medios probatorios suficientes para resolver, el juez también emite la sentencia. El juez puede reprogramar la audiencia por única vez en caso de no contar con los medios probatorios en un plazo que no exceda los 10 días, que el juez flexibiliza los principios de congruencia y preclusión, respetando el derecho al debido proceso. El acto de audiencia única se da en un solo día, de preferencia, casi mayormente. Y en ese acto, ni bien concluye, como les mencionaba, ¿no? Se admite, se hace la contestación, si no contesta se declara rebelde, se escucha a las partes, se fijan los puntos controvertidos, se ve el tema de admisión y actuación de medios probatorios, y en ese acto el juez dicta su sentencia. ¿Qué pasa cuando no asiste nadie? Ni la demandante ni el demandado. Nos facultan a realizar, si es que tenemos los medios probatorios suficientes, para en ese acto nosotros realizar la audiencia y emitir la sentencia. La sentencia se notifica al domicilio procesal de las partes y les ponemos el conocimiento que ya se ha emitido una sentencia. Otro punto es las apelaciones. Antes se concedían con efecto suspensivo. Se dictaba la sentencia, la parte no conforme impugnaba, se le concedía la apelación y el expediente se elevaba en su integridad al superior. Con la modificación, con esta ley se concede sin efecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que el asistente tiene que formar un cuaderno de apelación, el proceso principal se va a quedar ejecutándose en el juzgado de origen y las copias de la apelación será remitida al superior para que revise, analice la sentencia impugnada. Y también el órgano jurisdiccional de apelación expide su sentencia, le estoy hablando del órgano de segunda instancia, en el acto de la vista de causa. Ni bien termina su vista de causa, expide su sentencia. Y sí puede diferirlo en casos complejos. En grandes rasgos les he resumido las modificaciones más relevantes que trae esta ley. Vamos a compartir 1 o 2 videos para que ustedes puedan entender cómo estamos trabajando. No son videos de nuestro trabajo, sino son referenciales para que ustedes
puedan entender las reglas de la audiencia, cómo nos comunicamos con los demandados. Por favor, me avisan si se van a lograr visualizar. Un momento, a ver. Tengo que... Creo que tengo problemas con mi computadora. No encuentro mi mouse. A ver. Me hubiera gustado mucho, les voy a dejar los videos a la Lex Academy para que los pueda compartir con los asistentes a este diplomado. Si tienen alguna consulta sobre ellos, estoy gustosa en siempre conversar de eso. En este momento tengo problemas con mi computadora, no sé cómo compartirlos, pero básicamente en esos videos ustedes hubieran observado cómo solucionamos los problemas de conexión, por ejemplo, como son virtuales y existen, así como hoy me está pasando a mí, este problema con mi computadora, a los abogados o a los usuarios también les puede pasar lo mismo. Y el juzgado trata de habilitar soluciones inmediatas para que no se frustren las audiencias y sobre todo el demandado, como les mencionaba, o la demandante puedan ser escuchados y se pueda garantizar su derecho de defensa. Por ejemplo, cuando ocurre un problema de conexión, inmediatamente nos llaman o nosotros llamamos al celular y los conectamos a la audiencia a través de una videollamada. En caso que la parte no tenga acceso a datos para una videollamada, lo hacemos a través de una llamada telefónica, le ponemos en altavoz, como están siendo grabadas, y ellos logran ser escuchados. O también nos puede pasar casos, como les mencionaba, de personas que no se han logrado conectar a su audiencia porque se encuentran fuera del país o se encuentran en comunidades alejadas, como por ejemplo en la sierra o comunidades de Puno, Alto Perú, ¿no? Ellos no pueden venir fácilmente a nuestra ciudad. De igual manera, nosotros, los secretarios judiciales, se encargan de llamarlos, los identifican, quiénes son su nombre, su DNI, su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, para de esta manera nosotros determinar si estamos hablando con la persona indicada, ¿no? Con el demandante o con el demandado. Y de esta manera nosotros al acreditar su identidad, le damos pase para que pueda ingresar a la audiencia y se pueda él pueda alegar o mencionarlo con respecto a la pensión de alimentos. Eso sería lo que yo hubiera querido compartirles a ustedes a través del video. He tenido un problema, nuevamente, mil disculpas. Yo lo voy a hacer llegar a la Lex Academy para que les pueda compartir a ustedes. De esta manera doy por finalizada mi disertación. Si tienen alguna pregunta, me hacen saber. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora. Sí, Sí, vamos doctora, a... buenas noches. Allá. Sí, Bueno, disculpe, sí, buenas noches. Doctora, quería preguntar algo. En el caso de que una madre de familia presente los formularios, inicie este proceso de alimentos, en el momento de la audiencia, la madre de familia va a estar sola y la otra parte con su abogado. En ese sentido, ¿no está en desventaja la madre de familia que está sola? La parte cuando digamos presente, como usted menciona, solas, porque están facultados también ellos para poder plantear su defensa cautiva, sin abogado. Pero si ellos lo solicitan, nosotros cursamos un oficio al Ministerio de Justicia a través de las defensoras de oficio. Ellas acuden a la audiencia, previamente se entrevistan con la demandante y les da una orientación, una asesoría inmediata. Entonces, no están en indefensión. Ahora, pongamos en el caso en el que no existe, digamos, abogada defensora. Es ahí donde cumple el juez este error tuitivo de garantizar el principio del interés superior del niño, ¿no? El juez tiene que garantizar, cautelar los derechos de este menor alimentista, aplicando estos principios que le mencionaba, además de los del debido proceso,
hacer estas facultades tuitivas que mencioné, invocado en el artículo 564, de cursar los oficios, ¿no? Muchas veces las demandantes son personas de bajos recursos económicos, ¿no? Entonces no pueden contratar a un abogado y ellos tampoco pueden ser negados a acceder a la justicia, ¿no? Más aún si están pidiendo algo tan esencial que son los alimentos para sus hijos. Es allí donde interviene el juez con este rol tuitivo. No se genera indefensión. El juez tiene que cautelar ello. Esa sería mi respuesta. Sí, doctora, una preguntita más. En un caso, por ejemplo, de un trabajador que gana solamente el sueldo mínimo, los 1.025 soles, para un hijo, para un único hijo, ¿cuál es el monto máximo que le pueden descontar? ¿O tiene que pagar el padre de familia por el derecho de alimentación a su única hija o hijo? Para un trabajador independiente, como usted me señala, de una persona que gana 1.025 soles, la ley establece que se le puede embargar hasta el 60% de sus ingresos. Sacando un cálculo de los 1.025 aproximadamente sale a unos 615 soles. Esa es la pensión que como máximo podría fijar el juez para el menor alimentista. Recordemos que la pensión se tiene que sustentar tanto en las necesidades del alimentista como en la capacidad económica del demandado. Se tiene que hacer un equilibrio entre ambos. Recordemos también que la pensión de alimentos va a servir para su desarrollo de este niño, ¿no? De acuerdo a su edad, para su educación, que es muy importante. Si queremos tener nosotros buenos ciudadanos, una mejor sociedad en el futuro, tenemos que invertir hoy en nuestros niños para que ellos reciban una pensión digna y estudien en el colegio, tengan deseos de superación y en el futuro sean buenos ciudadanos. Gracias, doctora, muy amable. Bien. Muy bien, doctora. Doctorita. Sí, sí, adelante, doctora. Doctorita, buenas noches. Disculpe, en caso de que si la madre fuese una contadora y tiene un trabajo fijo y el padre solamente gana los 1.025, en ese caso, doctorita, ¿cómo sería el resultado de una demanda, doctora? Como dije al inicio, cada caso es único. No existe una plantilla para que se diga así tiene que ser, este monto tiene que ser la pensión. No existe una plantilla. Cada caso es especial con las particularidades, como por ejemplo el que usted me menciona, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mamá es una persona con buenos ingresos económicos, ¿no? Y el papá no. Pero recordemos que la obligación es de ambos padres. Cada uno tiene que solventar su obligación conforme a su capacidad económica del demandado. No porque la mamá gane más, el papá se le exime de la pensión. No, él tiene que dar de acuerdo a sus posibilidades económicas. También recordemos que la mamá está actuando en el proceso como representante de la menor. La mamá no está siendo investigada, o mejor dicho, no la mamá, sino hablemos mejor de la persona que tiene la tenencia, que tiene a cargo el niño, ¿no? Esa persona no está siendo investigada en el proceso. Se está determinando los puntos controvertidos conforme al estado de necesidad de la niña o el niño y la capacidad económica del obligado. Se tendrá que meditar también el juez, claro, no va a ser indiferente a ver que efectivamente, si es que se logra probar en el proceso, que la mamá, digamos, es una profesional, tiene un sueldo, como usted señala, del Estado, gana muy bien. Claro, el niño definitivamente no está desamparado, ¿no? Se va a fijar una pensión de alimentos de acuerdo entonces a la capacidad del demandado. ¿Cuánto el demandado puede dar por esta niña? ¿En qué trabaja? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene bienes muebles? ¿Tiene su licencia de conducir? ¿Qué más? Son tantos ítems que el juez toma en cuenta al momento de fijar una pensión de alimentos. Incluso a veces todos tenemos acceso, ustedes lo pueden hacer, coloquen en internet consulta de propiedad vehicular y sale ahí, le colocan la placa y sale a quién le corresponde ese bien, o consulta de propiedad de registros públicos,
Coloca usted su nombre y sale cuántas propiedades tiene registrado a su nombre. Existen diferentes formas que el juez obtiene información para conocer la realidad económica del demandado. Esa sería mi respuesta. Ya, muchas gracias, doctorita. Muy bien, doctor. Yo creo que ya culminamos con las preguntas, así que vamos a concluir. Próximamente tenemos el próximo tema, que es la audiencia de prueba anticipada, en unos minutos. Doctora, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros de manera virtual, compartiendo un tema de mucha relevancia, y bueno, recibo los saludos por parte del Colegio de Abogados del Cusco también, de su decano, el doctor Michael Herrado, y esperemos contar nuevamente con usted para que nos pueda explicar otros temas, ¿no, doctora? Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches, y finalmente retirarme indicando de que si nosotros conocemos algún día un caso de alimentos, sea como defensa de la parte demandante y como la parte demandada, tratemos de pensar siempre que estamos hablando de la pensión de unos niños, y como lo dije, es fundamental para su desarrollo, para tener ciudadanos, en el futuro tener buenos ciudadanos. Eso es lo importante si queremos tener una buena sociedad más adelante. Que tengan Muchas buenas gracias. noches.